Una mesera agotada sirve café a un jeque millonario sin saber que sus 3 palabras destruirán un imperio de mentiras construido durante años. Lo que sucede después desafiará todo lo que creías sobre el éxito y revelará un secreto que cambiará 2 destinos para siempre. Una historia que te mostrará el verdadero valor de la sabiduría y te hará cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida. El aroma a cardamomo y café árabe inundaba el salón privado del hotel Burj Al Salam, mientras Layla sostenía la bandeja con manos temblorosas, no por nervios, sino por el cansancio de llevar 3 turnos seguidos. Sus dedos, agrietados por años de lavar platos y servir mesas, sujetaban la cafetera de plata como si fuera lo único que la mantenía de pie. No levantó la mirada cuando entró al salón. Ya había aprendido que los clientes importantes no querían ver su rostro, solo querían su servicio invisible y eficiente. «Café, señor», murmuró en árabe, con ese acento que delataba sus años en los suburbios de Damasco antes de llegar a Dubái, buscando algo que ni siquiera sabía definir. Lo que Layla no sabía era que el hombre sentado frente a ella, Sheikh Khalid Al-Rashid, acababa de recibir el peor informe financiero de su vida. Su imperio de tecnología y bienes raíces, valorado en $4.000 millones, sangraba dinero desde hacía 6 meses. Y sus 8 vicepresidentes ejecutivos, cada uno con 3 doctorados y salarios de 7 cifras, no tenían ni una sola solución. Khalid ni siquiera la miró cuando ella sirvió el café. Sus ojos color miel permanecían fijos en los documentos esparcidos sobre la mesa de ébano. Su túnica blanca inmaculada contrastando con la tormenta que rugía en su interior. El gutra tradicional enmarcaba un rostro que había estado en las portadas de Forbes y Arabian Business, pero que ahora mostraba líneas de tensión que no existían 6 meses atrás. «Traiga más azúcar», ordenó sin mirarla, su voz grave resonando en el salón vacío. Layla asintió y se dio vuelta, pero entonces sucedió. Un papel se deslizó de la mesa flotando en el aire con esa lentitud caprichosa que tiene el destino cuando está a punto de cambiar 2 vidas. Cayó junto a sus pies gastados y por instinto Layla se agachó para recogerlo. No debió leer, lo sabía, pero sus ojos capturaron las palabras antes de que su cerebro pudiera detenerlos. Proyecto Fénix. Pérdidas proyectadas, 340 millones. Recomendación. Ejecutiva. Abortar inversión en sectores de energía renovable. Priorizar retorno inmediato. Algo se agitó en su pecho, algo viejo y doloroso, como un recuerdo de otra vida. «El papel, por favor». La voz de Khalid sonó más cerca. Ahora sí la miraba. Layla levantó la vista y por primera vez en años olvidó que era invisible. Sus ojos castaños, cansados pero brillantes, se encontraron con los de él. Y en ese instante, algo imposible de medir con balances financieros pasó entre ellos. «Esto es un error», dijo Layla. Las palabras salieron solas, cargadas con una certeza que ni ella misma entendía. El silencio que siguió fue tan denso que Layla pudo escuchar su propio corazón golpeando contra sus costillas. ¿Qué había hecho? Acababa de contradecir a un jeque, a un magnate, a un hombre que probablemente ganaba en 1 hora lo que ella en 10 años. Pero no pudo detenerse. «Perdóneme, señor, no debí». «¿Qué dijo?» Khalid se puso de pie y Layla notó por primera vez su estatura imponente. Medía fácilmente 1,90 m y cuando se acercó, el aroma a oud y especias la envolvió como una pregunta. «Dije, esto es un error», repitió Layla, sabiendo que cada palabra podría costarle el trabajo. Pero algo más profundo que el miedo la impulsaba. No el proyecto, la recomendación. Khalid entrecerró los ojos. Durante 15 segundos que se sintieron como 15 años, la estudió. Realmente la vio.
Quizás por primera vez que veía a una mesera como algo más que parte del decorado. ¿Y qué sabría una? Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Empleada de servicios sobre inversiones de cientos de millones. Debió sonar condescendiente, pero no lo fue. Había genuina curiosidad en su tono. Y algo más, algo que sonaba peligrosamente cercano a la desesperación. Laila apretó la bandeja contra su pecho, como un escudo. Sé que cuando algo es importante de verdad, no lo abandonas cuando se pone difícil. Lo proteges más. 3 palabras resonaron en la mente de Khalid como un gong. Lo proteges más. Su padre, Sheikh Ahmad al-Rashid, había dicho exactamente esas palabras 25 años atrás, cuando Khalid tenía 8 años y quería renunciar a sus lecciones de Corán porque eran demasiado difíciles. Las cosas importantes no se abandonan cuando se ponen difíciles, hijo, se protegen más. El recuerdo lo golpeó como una ola en el desierto. Siéntese, dijo Khalid de repente, señalando la silla frente a él. Laila parpadeó. Señor, yo no puedo. No fue una sugerencia. Algo en su voz hizo que las piernas de Laila obedecieran antes que su cerebro. Se sentó en el borde de la silla de cuero italiano, la bandeja todavía aferrada como un salvavidas. Khalid se sentó frente a ella y por primera vez en 6 meses sintió algo diferente a la frustración que lo había consumido. Sintió curiosidad, esperanza quizás. Explíqueme, dijo simplemente. Y Laila, esa mujer invisible que había servido miles de cafés a miles de hombres poderosos que nunca la vieron, comenzó a hablar. Lo que ninguno de ellos sabía era que al otro lado de la pared, en la sala de conferencias contigua, 8 ejecutivos con trajes de $15,000 escuchaban cada palabra a través del intercomunicador que Khalid había olvidado apagar, y que cada palabra que Laila estaba a punto de decir firmaría 8 sentencias de despido. Laila no tenía idea de por qué las palabras fluían con tanta facilidad. Quizás era el agotamiento. Quizás era que después de 3 turnos consecutivos y 5 años sirviendo mesas, algo dentro de ella finalmente se había roto o desbloqueado. Mi padre tenía un pequeño taller de reparación de radios en Damasco, comenzó, su voz suave pero firme. Cuando yo tenía 12 años, alguien le ofreció mucho dinero para vender el local. Toda nuestra familia le rogó que aceptara. Podríamos haber comprado una casa más grande, enviado a mis hermanos a mejores escuelas. Khalid se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre la mesa. No interrumpió, pero mi padre dijo que no, porque en ese taller él no solo reparaba radios, les enseñaba el oficio a jóvenes del barrio que no tenían futuro, muchachos que de otra forma habrían terminado en las calles, en las guerras, en las cosas oscuras que pasan cuando pierdes la esperanza. Sus ojos se humedecieron, pero su voz no tembló. 2 años después, comenzó la guerra. El taller fue destruido. ¿Y sabes qué pasó, señor? Esos muchachos que mi padre había entrenado lo buscaron, uno por uno. Le trajeron comida, dinero, refugio. Uno de ellos nos ayudó a escapar a Turquía y luego aquí nos salvó la vida. Hizo una pausa y cuando continuó había acero en sus palabras. Si mi padre hubiera vendido ese taller, habríamos tenido más dinero en el corto plazo, pero habríamos perdido lo único que realmente valía algo. Las relaciones que construyó invirtiendo en personas cuando nadie más lo hacía. Esa energía renovable no es solo dinero, ¿verdad? Es el futuro que estás construyendo cuando nadie más quiere hacerlo. El silencio que cayó sobre la habitación era diferente al anterior. Este no estaba lleno de tensión, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Khalid se recostó en su silla
estudiándola con una intensidad que hizo que Layla quisiera desaparecer y al mismo tiempo sentirse más vista que nunca en su vida. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Layla Mansour. Layla, repitió, y la forma en que dijo su nombre hizo que algo se agitara en su estómago. ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí? 5 años en este hotel, 3 años en otro antes. ¿Estudios? Y ahí estaba. La pregunta que siempre la reducía a nada. Terminé la secundaria en Damasco. Aquí no he tenido tiempo para más. Esperaba ver decepción en sus ojos. Desprecio, tal vez. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Mis 8 vicepresidentes, dijo Khalid lentamente, tienen entre ellos 19 maestrías y 11 doctorados. 3 estudiaron en Harvard, 2 en Oxford, 1 en Cambridge. Cada uno gana más en un mes que lo que usted probablemente gana en 5 años. Layla sintió que sus mejillas ardían. Por supuesto, había sido una tonta al pensar que... Y en 6 meses, continuó Khalid, ninguno de ellos ha dicho una sola cosa tan cierta como lo que usted acaba de decir en 3 minutos. Layla levantó la vista bruscamente. ¿Sabe cuál es el problema con la gente muy educada, Layla? No esperó respuesta. A veces aprenden tanto sobre teoría que olvidan la verdad. Aprenden 1000 formas de analizar un problema, pero pierden la capacidad de sentir la solución correcta. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal que daba al resplandeciente skyline de Dubái. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas del desierto. Proyecto Phoenix, dijo sin voltear, es una inversión de $500 millones en tecnología, de energía solar para comunidades rurales en África y Medio Oriente. Lugares donde la gente nunca ha tenido electricidad confiable. Lugares como ciertos barrios de Damasco, imagino. Layla sintió que algo se apretaba en su garganta. Cada uno de mis vicepresidentes me ha dicho que lo abandone, que las pérdidas a corto plazo son insostenibles, que debo ser realista, pragmático. Volteó y en sus ojos había algo salvaje y hermoso. Pero ninguno me recordó por qué comencé este proyecto en primer lugar. Caminó de regreso a la mesa y presionó un botón en el intercomunicador. Jamal, convoca a todos los vicepresidentes al salón principal. Ahora. La voz al otro lado titubeó. Señor, son las 10 de la noche. Ahora. Cortó la comunicación y volvió su atención a Layla, quien se había puesto de pie, confundida y aterrada en partes iguales. Señor, yo debería irme. Quédese. Pero mi turno, le pagaré cada hora que pierda, multiplicado por 100. Quédese. No, era una petición, pero tampoco se sentía como una orden, se sentía como una invitación a algo que cambiaría todo. Layla no sabía que en la sala de conferencias contigua, 8 hombres poderosos acababan de intercambiar miradas de pánico puro. No sabía que uno de ellos, Rashid Al-Zahrani, el más veterano de los vicepresidentes, ya estaba marcando el número de su abogado. No sabía que otro, un hombre llamado Tariq, con 3 doctorados del MIT, estaba borrando frenéticamente emails en su teléfono. Lo que Layla sabía en ese momento, mientras el jeque Sheikh Khalid al-Rashid la miraba como si acabara de resolver un misterio que llevaba años torturándolo, era que su vida acababa de bifurcarse en 2 caminos completamente diferentes. Y que sin importar lo que sucediera en los próximos minutos, nada volvería a ser lo mismo. La puerta del salón se abrió 17 minutos después, y 8 hombres entraron con la confianza de quienes están acostumbrados a ser los más inteligentes en cualquier habitación.
Esa confianza duró exactamente 4 segundos, hasta que vieron a Layla de pie junto al jeque. Los 8 ejecutivos entraron al salón con esa arrogancia particular de los hombres que han pasado tanto tiempo en la cima que olvidaron cómo se siente el suelo bajo sus pies. Rashid Al-Zahrani lideró el grupo, su traje Armani gris ceniza perfectamente planchado, su barba recortada con precisión geométrica. A sus 62 años, había sido el mentor de Khalid cuando éste apenas comenzaba a tomar las riendas del imperio familiar. Detrás de él venía Tariq Hassan, el prodigio del MIT que a sus 38 años ya había revolucionado 3 industrias. Luego Faisal, Omar, Youssef, Mansur, Said y finalmente Karim, cada uno un titán en su propio derecho. Pero todos se detuvieron en seco cuando vieron a la mesera todavía en la habitación. Khalid, comenzó Rashid con ese tono paternal que usaba cuando quería recordarle al jeque quién lo había criado en el negocio. ¿Interrumpimos algo? ¿Podemos esperar hasta que hayas terminado? La implicación en su voz hizo que la mandíbula de Khalid se tensara. Siéntense, dijo simplemente. Los 8 hombres intercambiaron miradas. Layla quiso fundirse con la pared, convertirse de nuevo en invisible, pero Khalid extendió una mano, gesticulando hacia la silla junto a él. Layla, aquí por favor. Señor, yo realmente no debería... Por favor. Esa palabra, suave pero firme, la hizo obedecer. Se sentó consciente de cada par de ojos ejecutivos sobre ella, evaluándola, juzgándola, encontrándola completamente fuera de lugar. Rashid fue el primero en hablar. Khalid, sea lo que sea que esto implique, podemos programarlo para mañana. Son las 10 de la noche y algunos tenemos... ¿Recuerdan Proyecto Fénix?, interrumpió Khalid. El cambio en la habitación fue instantáneo. Todos los ejecutivos se tensaron simultáneamente, como animales que detectan a sintiéndose. Un depredador. Por supuesto, dijo Tariq cuidadosamente. De hecho, acabamos de enviarte nuestro análisis actualizado esta tarde. Las proyecciones son claras. Las proyecciones dicen que debemos abandonarlo. Exactamente. Faisal se inclinó hacia adelante, ajustando sus gemelos de oro. Mira, Khalid, todos admiramos tu visión, pero los números no mienten. 340 millones en pérdidas proyectadas no son sostenibles. Hay una diferencia entre ser visionario y ser imprudente. ¿Imprudente? Khalid repitió la palabra como si la probara. Interesante elección. Explíquenme algo, caballeros. Cuando mi padre fundó esta empresa hace 40 años, ¿cuánto dinero perdió el primer año? Silencio incómodo. Todos conocían la respuesta. 8 millones, continuó Khalid, ajustado a la inflación, casi 20 millones hoy. Cada uno de ustedes me habría dicho que abandonara, ¿verdad? Eso era diferente. Omar intervino rápidamente. ¿El contexto económico era diferente o simplemente tenían menos voz entonces? La tensión en la habitación se espesó como niebla del desierto. Rashid carraspeó, empleando ese tono conciliador que había perfeccionado en décadas de reuniones de directorio. Khalid, hijo, entiendo tu pasión. Tu padre también era apasionado, pero él también sabía cuándo cortar las pérdidas. La energía renovable en mercados emergentes es noble, pero noble. La voz de Khalid era peligrosamente suave. ¡Qué palabra! Interesante, Rashid. Como si estuviera dirigiendo una organización benéfica en vez de construyendo el futuro. Layla observaba el intercambio como si estuviera viendo un partido de ajedrez jugado por maestros. Podía sentir las corrientes subterráneas, las alianzas no dichas, el poder moviéndose como arena en una tormenta. Con todo respeto, Sheikh Al-Rashid, Karim usó el título formal, una táctica que Layla reconoció inmediatamente como distanciamiento estratégico. Nuestro trabajo
es proteger los activos de la compañía. Y francamente, continuar con Phoenix en este momento sería una violación de nuestra responsabilidad fiduciaria. ¿Responsabilidad fiduciaria? Khalid rió, pero no había humor en el sonido. Dígame, Karim, ¿cuánto le paga Second Sun Energy? La habitación se congeló. ¿Perdón? La cara de Karim perdió 2 tonos de color. Second Sun Energy, nuestra competencia directa en el sector de renovables. ¿Cuánto le pagan como consultor? 50.000. ¿Al mes? 60. Karim se puso de pie bruscamente. Eso es completamente legal. Es trabajo independiente en mis horas personales, trabajando para nuestra competencia mientras me aconseja abandonar el único proyecto que nos daría ventaja en ese mercado. Khalid se puso de pie también, y Layla notó que cada músculo de su cuerpo irradiaba una furia contenida que hacía que el aire vibrara. ¡Qué conveniente! «Esto es ridículo», comenzó Karim, pero Khalid lo cortó con un gesto. «Salga. Está despedido. Recursos Humanos le contactará mañana sobre su indemnización, que será generosa, porque a diferencia de usted, yo cumplo mis contratos». Karim abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Finalmente, agarró su maletín y salió dando un portazo que hizo eco como un disparo. Los 7 ejecutivos restantes se removieron en sus asientos, mirándose entre ellos con creciente pánico. «Tariq», Khalid continuó sin perder un paso, «explícame los emails que borraste hace 20 minutos». El rostro de Tariq se puso blanco como el mármol de Carrara. «No sé de qué hablas». «Los emails a Datafront Corporation, ¿sabes? Esa startup que misteriosamente ganó el contrato de análisis de datos que debería haber sido nuestro. El contrato para el cual tú personalmente recomendaste que no pujáramos porque no era estratégicamente viable. Eso fue... Yo nunca...» Tariq comenzó, pero su voz se quebró. «Tengo los registros», dijo Khalid simplemente. «Mi departamento de seguridad informática es muy eficiente. Los emails pueden borrarse del teléfono, Tariq, no del servidor». Tariq cerró los ojos. Cuando los abrió, había resignación en ellos. «Datafront me ofreció ser socio, 50% de la compañía. Khalid, tú me pagas bien, pero nunca me harías socio de Al Rashid Enterprises. Necesitaba asegurar mi futuro. Fuera. Khalid, por favor. Fuera. Ahora». Tariq se levantó con piernas temblorosas y salió, dejando atrás un silencio tan espeso que Layla podía saborearlo. Faisal trató de levantarse. «Mira, quizás todos deberíamos...» «Siéntate, Faisal», Khalid dijo suavemente. «A menos que quieras explicar delante de todos por qué tu cuñado acaba de comprar 7 propiedades en el distrito de negocios que casualmente estamos a punto de desarrollar. Propiedades cuya valorización se multiplicará por 10 cuando nuestro proyecto sea anunciado. Información que solo 5 personas en el mundo conocían. Tú eres una de ellas». Faisal se sentó lentamente, el color drenándose de su cara. Layla observaba, fascinada y horrorizada, mientras Khalid sistemáticamente desmontaba el imperio dentro de su imperio. Cada ejecutivo tenía una transgresión, algunos más graves que otros, pero todos comprometedores. Uso de información privilegiada, conflictos de interés, sobornos encubiertos, pequeñas traiciones que se habían acumulado como arena, erosionando la fundación de todo lo que Khalid había construido. Y lo que la asombraba no era que Khalid lo supiera, era que había esperado hasta este momento exacto para actuar. ¿Saben cuál es la ironía?, dijo Khalil cuando el último ejecutivo, Mansur, salió con la cabeza gacha después de que su malversación de fondos fuera expuesta. «No fue mi departamento de seguridad quien me alertó sobre ustedes. Bueno, algunos sí, pero no fue por eso que los convoqué esta noche. Solo quedaban 2, Rashid y Omar, los más veteranos, los más cercanos a su padre. Rashid,
Se veía 10 años más viejo que cuando había entrado. Khalid, por favor, he trabajado con tu familia durante 40 años. Lo sé, es por eso que esto duele más. Khalid se sentó, de repente luciendo exhausto. Layla tuvo el impulso de alcanzar su mano, de ofrecer algún consuelo, pero se contuvo. El informe de esta tarde, continuó Khalid, el que recomendaba abandonar Phoenix. Lo leí completo, 40 páginas de análisis detallado, gráficos, proyecciones, modelos financieros, todo impecable, todo convincente. Hizo una pausa, todo mentira. Rashid cerró los ojos. No mentiras en los números, aclaró Khalil. Los números eran reales, pero las proyecciones asumían el peor escenario en cada variable. Asumían que cada riesgo se materializaría, que ninguna de nuestras innovaciones funcionaría, que el mercado se comportaría de la peor manera posible. No era análisis objetivo, Rashid, era un caso de estudio en cómo usar la verdad para contar una mentira. ¿Estábamos siendo conservadores? ¿Conservadores o saboteadores? La palabra cayó como una bomba. Omar se puso de pie abruptamente. Eso es demasiado. Rashid te crió, te enseñó todo. Y entonces, ¿por qué? Khalid se volvió hacia él con ojos que ardían. ¿Ambos compraron acciones cortas de mi compañía hace 3 meses? ¿Por qué apostaron contra mí? El silencio que siguió era el de un mundo colapsando. Pensamos que tomarías las decisiones correctas, dijo Rashid. Finalmente su voz apenas un susurro. Que abandonarías Phoenix, que la acción caería temporalmente. Habríamos ganado dinero, pero era solo negocios, Khalid. Solo negocios, repitió Khalid. Traicionar al hijo del hombre que te dio todo. Apostar contra la compañía que construiste. Manipular información para asegurar tu ganancia personal. Todo solo negocios. Se puso de pie y caminó hacia la ventana dándoles la espalda. Salgan. Ambos tendrán sus indemnizaciones, completas más generosas bonificaciones de separación, porque a pesar de todo, respeto lo que hicieron por mi padre, pero si están en este edificio mañana a las 9 de la mañana, llamaré a seguridad. Rashid se levantó con la dignidad de un rey depuesto. Tu padre se avergonzaría de ti. Khalid volteó lentamente. Mi padre, dijo con una voz que podía cortar diamantes, construyó este imperio sobre 3 principios: integridad, visión y coraje para proteger lo que importa cuando todos te dicen que lo abandones. Ustedes olvidaron los 3, así que no, Rashid. Él estaría avergonzado de ustedes. Los 2 hombres salieron y con ellos fueron 40 años de historia, de mentoría, de lo que Khalid había pensado que era lealtad, pero ahora veía claramente como la ilusión que era. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Khalid permaneció de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra las luces de Dubái. Layla podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente a sus costados. Señor, dijo suavemente. No eran solo mis empleados, dijo sin voltear. Rashid estuvo en mi boda. Omar cargó mi ataúd cuando mi padre murió. Yo confiaba en ellos más que en mi propia familia. Lo siento. ¿Sabe cuál es la parte más triste? Finalmente se volteó y Layla vio lágrimas contenidas en esos ojos color miel. Una parte de mí lo sabía. Llevo meses sintiendo que algo estaba mal, pero no quería verlo, porque verlo significaría admitir que estaba solo, que las personas en las que más confiaba me habían abandonado. Caminó de regreso a la mesa, se sentó pesadamente, y entonces una mesera recoge un papel y dice 3 palabras, y de repente todo lo que había estado evitando ver se vuelve imposible de ignorar. Layla sintió el peso de la responsabilidad aplastarla. Señor, yo no quise. Me salvó, interrumpió Khalid, levantando la vista. No lo entiende.
Acababa de firmar la orden para cancelar Phoenix. Iba a hacerlo oficial mañana. Habría abandonado lo único que realmente importaba y ellos habrían ganado. Habrían destruido lo último que quedaba del legado de mi padre, todo mientras me sonreían y me llamaban hijo. Se pasó una mano por el rostro. Usted me recordó por qué empecé, me recordó que lo importante se protege más cuando se pone difícil, y esas 3 palabras fue como si mi padre hablara a través de usted. Layla no sabía qué decir. ¿Qué podría decir? Ella era solo una mesera que estaba en el lugar equivocado, o correcto, en el momento equivocado, o correcto. Ahora, dijo Khalid, y algo cambió en su voz. Se volvió más firme, decidido. Tengo una compañía sin vicepresidentes. Tengo un proyecto de $500 millones que todos me dijeron que abandonara. Y tengo una mujer frente a mí que en 3 minutos mostró más sabiduría que 8 ejecutivos en 6 meses. Se puso de pie y extendió su mano. Layla Mansour. ¿Aceptaría ser la directora de Proyecto Phoenix? El mundo se detuvo. Layla lo miró como si le hubiera hablado en un idioma alienígena. ¿Yo qué? No, señor, yo sirvo café. Yo no tengo educación, no tengo experiencia. Yo no puedo. Puede y lo hará. Señor, es una locura. Sus accionistas pensarán que perdió la cabeza. La prensa lo destruirá. Sus competidores dejarán que se preocupen de mi cordura, dijo Khalid con algo que sonaba peligrosamente cercano a una sonrisa. La pregunta no es si puede, la pregunta es si lo hará. Layla se puso de pie, caminando en círculos, su mente una tormenta de pánico y algo más. Algo que se sentía como posibilidad. No tiene sentido. Usted no me conoce. No sabe si puedo hacer esto. Sé que ve lo que importa. Sé que entiende el valor de construir algo que va más allá del beneficio inmediato. Sé que cuando 8 de las personas más inteligentes del mundo me dijeron que abandonara, usted fue la única que me recordó por qué empecé. Caminó hacia ella y de repente estaban a centímetros de distancia. Layla podía ver motas doradas en sus ojos, podía oler el oud en su túnica, podía sentir el calor radiando de su presencia. Le enseñaré todo lo que necesite saber. Le daré los mejores mentores, los mejores recursos, pero lo que necesito de usted, lo que desesperadamente necesito, es algo que no puede enseñarse. Necesito a alguien que vea el alma de este proyecto, no solo las hojas de cálculo. ¿Y si fallo?, susurró Layla. ¿Y si no lo hace? Se miraron en silencio, y en ese momento, algo pasó entre ellos que no tenía nada que ver con negocios o proyectos o dinero. Era reconocimiento. 2 almas que se habían estado buscando sin saberlo, encontrándose en el lugar más improbable. Necesito pensarlo, dijo Layla finalmente. Tiene 24 horas. 24 horas para decidir si aceptar dirigir un proyecto de $500 millones. Su voz subió una octava. Eso es absurdo. Bienvenida al mundo de los negocios de alto nivel. Todo es absurdo. La diferencia está en qué tipo de absurdo eliges abrazar. Y entonces, imposiblemente sonrió. Una sonrisa real, genuina, que transformó su rostro de severo a casi hermoso. Layla sintió que algo se derretía en su pecho. 24 horas, repitió. Y entonces le daré mi respuesta. Le enviaré un auto mañana a las 9. ¿Dónde vive? En el distrito de Al-Qusais, edificio número 43. Khalid asintió, tomando nota mental. 9 en punto. No llegue tarde, futura directora Mansour. Todavía no he aceptado, pero lo hará. La certeza en su voz debería haberla molestado. En cambio, hizo que algo burbujeara en su estómago, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Layla salió del salón en un estado de shock.
Bajó en el elevador dorado, caminó por el lobby de mármol, salió a la noche calurosa de Dubái. No fue hasta que estuvo en el autobús, rodeada del familiar olor a sudor y perfume barato, que finalmente permitió que la realidad la alcanzara. Un jeque multimillonario acababa de ofrecerle dirigir un proyecto de $500 millones. Ella, Laila Mansur, una mesera con uniforme gastado y manos agrietadas, que hace una hora estaba preocupada por pagar el alquiler. Se rió. Un sonido alto, casi histérico, que hizo que otros pasajeros la miraran con preocupación, pero no pudo detenerse, porque era absurdo. Todo era completamente, totalmente, maravillosamente absurdo. Y contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra cada voz racional en su cabeza que gritaba que esto era una locura, una parte de ella ya sabía cuál sería su respuesta. Lo que Laila no sabía era que en ese mismo momento, en un edificio a 10 kilómetros de distancia, 8 ex ejecutivos estaban teniendo una reunión de emergencia, y que Rashid Al-Zahrani, el hombre que había criado a Khalid en el negocio, acababa de hacer una llamada que cambiaría todo. Sí, dijo al teléfono, su voz llena de un veneno que había mantenido oculto durante 40 años. Quiero destruirlo, quiero que pierda todo, y sé exactamente cómo hacerlo. Una habitación en Al-Qusais, que compartía con otras 2 meseras, nunca le había parecido tan pequeño. Las paredes manchadas de humedad, el colchón delgado en el suelo, la ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban a medianoche. Esta había sido su vida durante 5 años, segura, predecible, miserable, pero familiar. ¿Estás bien?, preguntó Fátima, su compañera de cuarto, una mujer egipcia de 50 años que trabajaba limpiando oficinas. Has estado mirando el techo durante 3 horas. Me ofrecieron un trabajo, dijo Laila, probando las palabras en voz alta por primera vez. ¿Otro hotel? ¿Mejor pago? No. Como directora de un proyecto multimillonario. Fátima la miró como si acabara de decir que le habían ofrecido volar a la luna. ¿Qué? Laila le contó todo, cada palabra, cada momento, cada detalle imposible de la noche. Cuando terminó, Fátima estaba sentada en su propio colchón, con la boca abierta. ¿Hablas en serio? Completamente... Laila, esto es como un cuento de hadas. Lo sé, o una trampa. Y ahí estaba, el miedo que había estado royendo en el fondo de su mente desde que salió del hotel. ¿Y si es una trampa?, susurró Laila. ¿Y si quiere algo más? Los hombres ricos no simplemente le dan a mujeres pobres trabajos importantes porque sí. Fátima consideró esto seriamente. ¿Te miró de esa manera? ¿Forma inapropiada? Laila pensó cuidadosamente. Khalid la había mirado intensamente. Sí, pero no. Había sido lujuria en sus ojos. Había sido algo más profundo. Reconocimiento, respeto incluso. No, dijo finalmente. No de esa forma. Entonces quizás... Fátima se inclinó hacia adelante. Quizás realmente vio algo en ti que vale $500 millones. Pero no tengo educación, no tengo experiencia. Tienes algo que aparentemente 8 genios con doctorados no tenían. Sabiduría, verdad, la capacidad de ver lo que realmente importa. Fátima tomó las manos de Laila entre las suyas, callosas y cálidas. Escúchame bien, Habibti. Hemos compartido este cuarto miserable durante 3 años. Te he visto dar tu última comida a un niño callejero. Te he escuchado hablar con huéspedes borrachos con más paciencia que santos. Te he visto resolver problemas que gerentes con diplomas universitarios no podían. Yo veo lo que ese jeque vio. La única persona que no lo ve eres tú. Lágrimas ardieron en los ojos de Laila. ¿Y si fallo?
¿Y si arruino todo y pierdo 500 millones de dólares de su dinero? ¿Y si no fallas? ¿Y si cambias el mundo? Las dos mujeres se sentaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del edificio. Bebés llorando, parejas peleando, el zumbido constante de aires acondicionados baratos luchando contra el calor del desierto. Además, agregó Fátima con una sonrisa pícara, dijiste que es guapo, ¿no? Laila sintió que sus mejillas ardían. No dije eso. No tuviste que hacerlo. Tu cara lo dijo. Y a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, Laila se rió. Cuando el sol finalmente comenzó a salir sobre Dubái, pintando el cielo de rosa y dorado, Laila se dio una ducha con el agua tibia que salía a gotas de la alcachofa rota. Se puso su mejor ropa, que era un vestido azul simple que había comprado usado en el mercado. Se miró en el espejo manchado del baño. Una mujer de 28 años la miró de vuelta. Ojeras por años de turnos dobles. Manos que mostraban cada plato que había lavado, cada bandeja que había cargado, pero también ojos que brillaban con algo que no había estado ahí hacía 24 horas. Posibilidad. A las 9 en punto exactamente, un Mercedes negro se detuvo frente a su edificio. Los vecinos salieron a mirar, susurrando entre ellos. Los niños presionaron sus caras contra las ventanas. En un barrio donde la mayoría de la gente tomaba autobuses destartalados, un Mercedes era como un ovni aterrizando. El chofer, un hombre profesional con traje negro, salió y abrió la puerta trasera. «¿Señorita Mansur?» «Sí, Sheikh Al-Rashid la espera». Laila se volvió hacia Fátima, quien había bajado para despedirse. «Ve», dijo Fátima con lágrimas en los ojos. «Ve y muéstrales de qué están hechas las chicas de Damasco». Laila la abrazó fuerte, memorizando el momento, porque algo le decía que cuando regresara a este edificio, si es que regresaba, ya no sería la misma persona. El viaje al edificio corporativo de Al-Rashid Enterprises fue un borrón de nervios. Khalid no la había citado en el hotel, sino en las oficinas centrales. Un rascacielos de vidrio y acero de 60 pisos que dominaba el skyline como un cetro. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada, donde fuentes danzantes creaban arcoíris en el aire y guardias de seguridad con auriculares vigilaban cada movimiento, Laila casi le pidió al chofer que diera la vuelta. Pero entonces vio a Khalid esperando en la entrada. No vestía túnica tradicional hoy, sino un traje de negocios perfectamente cortado en gris carbón. Pero llevaba su gutra, ese equilibrio único entre tradición y modernidad que parecía definirlo. Cuando sus ojos se encontraron a través del vidrio del auto, él sonrió. Y esa sonrisa le dio el coraje de abrir la puerta y salir. «Buenos días, Laila». «Buenos días, señor». «Khalid», corrigió. «Si va a ser mi directora de proyecto, necesitamos menos formalidad». «Si voy a ser», repitió ella. «Todavía no he aceptado». No, había diversión en sus ojos. ¿Por qué más vendría? Curiosidad, locura temporal. Una docena de otras razones que no incluyen aceptar dirigir algo para lo que estoy completamente no calificada. Excelente. La capacidad de reconocer lo que no sabe es la primera señal de verdadera inteligencia. La mayoría de mis ex vicepresidentes carecían de esa virtud. La guió hacia el interior, a través de un lobby que parecía más un palacio que una oficina. Mármol italiano, araña de cristal, empleados que se apartaban automáticamente cuando Khalid pasaba. «¿Dónde está tu uniforme de mesera hoy?», preguntó casualmente mientras subían en un elevador privado. «En mi apartamento». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta anoche que nunca te vi sin él. Me preguntaba cómo te veías como tú misma». La forma en que lo dijo, como si hubiera pensado en ella después de que se fue, hizo que algo revoloteara en su estómago. «Este es yo misma», dijo,
algo defensiva sobre su vestido usado. «No», dijo Khalid suavemente, mirándola con esa intensidad desconcertante. «Esto es la versión de ti que el mundo te obligó a ser. Estoy curioso por conocer la versión que elegirías ser si el mundo te dejara». El elevador se abrió directamente a una oficina que ocupaba todo el piso 60. Ventanas del suelo al techo ofrecían vistas de 360 grados de Dubái. El desierto en una dirección, el Golfo Pérsico en la otra, y entre ellos una ciudad de sueños imposibles hechos realidad. ¡Wow! Escapó de los labios de Layla antes de que pudiera detenerlo. Impresionante, ¿verdad? Mi padre solía decir que necesitabas poder ver el desierto desde tu oficina, para recordar de dónde venimos, lo que construimos a partir de arena y sueños. Caminó hacia su escritorio, una pieza masiva de madera oscura que probablemente costaba más que todo lo que Layla había ganado en su vida. «Siéntate, por favor». Layla se sentó en una silla de cuero que era más cómoda que su cama. «Antes de que hagas tu decisión», comenzó Khalid, «necesitas entender exactamente qué implica Proyecto Phoenix». Abrió una presentación en una pantalla enorme que descendió de la pared. Imágenes aparecieron: villas en África rural, campos en Yemen, pueblos en áreas remotas de Pakistán. Todos compartían algo: niños estudiando bajo lámparas de queroseno, mujeres caminando kilómetros para cargar agua, comunidades viviendo como lo habían hecho durante siglos, desconectadas del mundo moderno. 3.000 millones de personas, dijo Khalid, viven sin acceso confiable a electricidad. No porque la tecnología no exista, sino porque no es rentable llevarla a ellos. Las compañías eléctricas tradicionales requieren infraestructura masiva, cables, estaciones, mantenimiento constante. En áreas remotas, el retorno de inversión toma décadas. Entonces simplemente no lo hacen. Pulsó un botón. Nuevas imágenes aparecieron: paneles solares, baterías compactas, diseños innovadores. Proyecto Phoenix usa tecnología solar modular, sistemas que pueden instalarse en días, no años, que requieren mantenimiento mínimo, que la comunidad local puede operar ellos mismos. Cada unidad cuesta $50.000 instalar, puede alimentar 200 hogares y se paga sola en energía vendida en 7 años. Entonces, sí es rentable, dijo Layla. Eventualmente. Pero necesitas inversión inicial masiva y necesitas estar dispuesto a esperar 7 años para el retorno. En el mundo corporativo moderno, donde los CEOs son juzgados trimestre por trimestre, 7 años es como 7 vidas. Pulsó de nuevo. Apareció un mapa del mundo, con puntos rojos iluminándose en docenas de locaciones. Hemos identificado 200 comunidades para la fase 1. Inversión total, 500 millones. Rentabilidad proyectada, año 8. Pero el impacto, su voz se suavizó y Layla vio algo vulnerable en sus ojos. 40.000 hogares con electricidad por Siudoshi. Primera vez. 160.000 personas, niños que podrán estudiar después del atardecer, mujeres que podrán refrigerar medicinas, negocios que podrán crecer, y todo completamente sostenible, alimentado por el sol que brillará sobre esos desiertos por miles de millones de años. Cerró la presentación y se volvió hacia Layla. Esa es la visión. Pero aquí está la realidad brutal. Estoy apostando la mitad de mi capital líquido. Si falla, Al Rashid Enterprises sobrevive pero quedo severamente limitado por una década. Mis competidores me devorarán. Mi reputación como líder de negocios será destruida. Dirán que dejé que la emoción nublara mi juicio. Hizo una pausa. Y ahora, después de despedir a mis 8 ejecutivos principales, quiero poner este proyecto en manos de una mujer que hace 24 horas servía café,
Los medios me crucificarán. La junta directiva intentará derrocarme. Habrá personas trabajando activamente para verte fallar, para probar que cometí un error. Se sentó en el borde de su escritorio, mirándola directamente. Entonces, antes de que aceptes, Layla, necesitas entender, esto no será un cuento de hadas, será la pelea de tu vida. Enfrentarás oposición en cada paso. Serás cuestionada, subestimada, saboteada, y la persona que sufrirá más si fallas no seré yo. Seré yo quien perderá dinero, pero tú serás quien pierda credibilidad que nunca tuviste la oportunidad de construir. El silencio que siguió fue denso con puntos sintosinta. Posibilidad e imposibilidad compitiendo por dominancia. ¿Por qué?, preguntó Layla finalmente. ¿Por qué arriesgarte así por alguien que no conoces? Khalid se tomó un largo momento antes de responder. Hace 10 años, dijo lentamente, mi padre me llamó a su oficina. Estaba muriendo de cáncer, aunque ninguno lo sabíamos todavía. Me hizo sentar exactamente donde estás ahora y me preguntó, ¿cuál es el punto de construir un imperio? Pensé que era una pregunta retórica, pero me hizo responder. Balbuceé algo sobre legado, sobre poder, sobre cambiar el mundo. Él escuchó pacientemente y entonces dijo, todo eso es verdad, pero hay algo más importante. El punto de construir poder es usarlo para elevar a personas que nunca tendrían la oportunidad de otro modo. Porque el verdadero legado no es lo que construyes, es quien se convierte en capaz de construir por lo que tú hiciste posible. Las lágrimas brillaban en sus ojos ahora. 3 meses después murió y heredé todo esto. $4.000 millones, 50.000 empleados, poder más allá de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. ¿Y sabes qué hice con él? Contraté a los mejores ejecutivos, los más educados, los más impresionantes en papel. Y lentamente, sin darme cuenta, dejé que convirtieran todo lo que mi padre construyó en solo otro conglomerado corporativo enfocado en maximizar ganancias. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, un gesto tan humano que hizo que el corazón de Layla doliera. Proyecto Phoenix fue mi intento de regresar a la visión de mi padre, de usar el poder para algo que importa, pero incluso eso casi lo abandoné cuando se puso difícil. Casi dejé que esos hombres me convencieran de traicionar todo lo que mi padre representaba. Se acercó a ella, arrodillándose para que estuvieran al mismo nivel visual. Y entonces una mujer que toda mi vida ha sido tratada como invisible, me miró y me recordó la lección más importante que mi padre me enseñó. Con 3 palabras, me dio el coraje para hacer lo que debía hacer hace meses. Tomó sus manos entre las suyas y Layla sintió electricidad donde se tocaron. Así que te pregunto de nuevo, Layla Mansour, ¿serás mi directora de Proyecto Phoenix? ¿Me ayudarás a honrar el legado de mi padre? ¿Me ayudarás a probar que el verdadero valor no viene de diplomas, sino de la sabiduría de ver lo que realmente importa? Layla lo miró. Este hombre poderoso arrodillado frente a ella, vulnerable y esperanzado y aterrado en partes iguales. Vio más allá del jeque multimillonario, más allá del magnate de negocios, hasta el niño que había perdido a su padre y pasó una década tratando de honrar su memoria. Y en ese momento, Layla Mansour, mesera de 28 años sin educación universitaria ni experiencia ejecutiva, tomó la decisión más importante de su vida. Sí, dijo simplemente. Khalid cerró los ojos. Y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas y algo más, algo que se sentía como alivio, gratitud y quizás el inicio de algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Gracias, susurró. Pero, agregó Layla encontrando su coraje, tengo condiciones. Una sonrisa se extendió por el rostro de Khalid. Por supuesto que las tienes. Habla. 1. Necesito educación, mentores
No puedo dirigir algo así sin aprender. Contratas a las mejores personas para enseñarme finanzas, gestión de proyectos, todo lo que necesito. Hecho. 2. Autoridad real. No seré una figura decorativa mientras otros toman las decisiones reales. Si digo que soy directora, significa que dirijo. Absolutamente. 3. Titubeó, pero continuó. Si fallo, si esto se derrumba, me despides. No por lealtad, no por lástima. Tratas esto como tratarías cualquier otro acuerdo de negocios. No necesito favores, necesito respeto. Khalid se puso de pie, tirando de ella para que también se levantara. $4.000 millones, dijo. Y no puedo comprar lo que acabas de darme gratis. Alguien que me diga la verdad sin miedo. Alguien que me exija respeto en lugar de pedirlo. Alguien que entienda que el verdadero valor no viene de lo que tienes, sino de lo que construyes. Extendió su mano. Trato, directora Mansur. Laila miró su mano. Suave, bien cuidada. La mano de alguien que nunca había tenido que lavar platos o cargar bandejas. Luego miró las suyas propias. Ásperas, cicatrizadas, las manos de años de trabajo, invisible, y las juntó. Trato, Sheikh al-Rashid. Khalid, corrigió con una sonrisa. Khalid, repitió, y la forma en que sonó su nombre en sus labios hizo que algo cambiara entre ellos, algo sutil pero innegable. Bien, dijo Khalid, todo negocios de repente. Tienes una reunión en 30 minutos con el equipo de Proyecto Phoenix. 50 personas que han estado trabajando sin director por 2 semanas. La mitad está aterrada por lo que sucederá ahora. La otra mitad planea renunciar porque los despidos de anoche los asustaron. Espera, ¿qué? Bienvenida a la gestión ejecutiva. Nada es simple, todo es urgente. Y tu primer trabajo es convencer a 50 profesionales altamente escépticos de que una exmesera puede dirigirlos. El pánico se apoderó de Laila. No puedo, no estoy lista, necesito tiempo para prepararme. No hay tiempo. Phoenix lanza en 6 meses. Cada día que perdemos es dinero sangrando. Así que respira hondo. Encuentra ese coraje que te permitió hablarme anoche y ve a mostrarles por qué confío más en ti que en 8 vicepresidentes. Khalid, estaré allí contigo, pero necesito que tomes la iniciativa. Necesito que ellos te vean como su líder, no como mi protegida. Laila sintió que podría vomitar, o desmayarse, o ambas cosas simultáneamente. Pero entonces recordó las palabras de Fátima. Ve y muéstrales de qué están hechas las chicas de Damasco. Recordó a su padre, protegiendo su taller cuando todos le dijeron que lo vendiera. Recordó por qué había dicho que sí, no por el dinero o el prestigio, sino porque había visto algo real en los ojos de Khalid. Una visión que merecía ser protegida. Está bien, dijo, enderezando sus hombros. Vamos. Khalid la miró con algo cercano al asombro. ¿Así de simple? Dijiste que no hay tiempo para dudar. Entonces no dudaré. Me aterra. Probablemente fallaré, pero lo intentaré. Eso es todo lo que puedo prometer. Laila, dijo Khalid suavemente, eso es todo lo que alguna vez necesitaré. Y mientras caminaban juntos hacia la sala de conferencias donde 50 empleados escépticos esperaban, ninguno notó la figura observando desde un edificio al otro lado de la calle. Rashid al-Zahrani bajó sus binoculares con una sonrisa que no tocó sus ojos. Entonces realmente lo hizo, murmuró. El tonto realmente puso a una mesera a cargo de 500 millones. Levantó su teléfono y marcó un número. Sí, confirmó. Ella es la nueva. Directora. Oh, sí, la prensa se volverá loca. No, dame 48 horas. Para entonces todo Dubái sabrá que Khalid al-Rashid ha perdido completamente la cabeza. Y cuando su imperio comience a desmoronarse, estaremos ahí para recoger las piezas.
Colgó y miró por la ventana hacia el rascacielos de Al Rashid Enterprises. 40 años te di, Ahmad, dijo al fantasma de su antiguo mentor. 40 años de lealtad, y tu hijo me descarta como basura. Bueno, veremos quién es. Descartado cuando termine con él. Pero Rashid había cometido el mismo error que habían cometido los 8 ejecutivos. Había subestimado completamente a la mujer que servía café, y esa sería su ruina. La sala de conferencias principal de Al Rashid Enterprises podía albergar a 200 personas cómodamente. Hoy solo había 50, pero el espacio se sentía claustrofóbico con tensión. 50 pares de ojos se volvieron cuando Khalid entró con Layla. Ella podía leer sus expresiones, como si fueran letreros neón. Confusión, escepticismo, en algunos casos apenas velado desprecio. ¿Quién era esta mujer en su vestido barato y manos trabajadas? ¿La nueva asistente del jeque? Layla vio el momento exacto en que algunos de ellos llegaron a una conclusión completamente diferente y equivocada sobre por qué estaba allí. Vio cómo sus ojos la escaneaban con esa mirada particular que hace que las mujeres se sientan desnudas y pequeñas simultáneamente. La furia comenzó a hervir en su estómago, pero antes de que pudiera decir algo, Khalid habló. Buenos días a todos. Gracias por llegar con tan poca antelación. Su voz resonó con autoridad natural. Como saben, anoche hubo cambios significativos en la estructura de liderazgo de esta compañía. Los 8 vicepresidentes ejecutivos ya no están con nosotros. Murmullos estallaron en la sala. Aunque las noticias se habían filtrado, escucharlo confirmado oficialmente causó olas de shock. La razón es simple, continuó Khalid. Violaron mi confianza y comprometieron la integridad de esta empresa. Los detalles son confidenciales, pero sepan esto, no toleraré traición. Nunca. Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. Proyecto Phoenix es demasiado importante para permitir que el cinismo lo destruya. Necesita un líder que entienda su verdadero propósito. Alguien que vea más allá de las hojas de cálculo hasta el corazón de lo que estamos construyendo. Se volvió hacia Layla y en sus ojos había un orgullo que la hizo sentir 10 pies más alta. Les presento a Layla Mansour, su nueva directora de Proyecto Phoenix. El silencio fue absoluto. Luego explotó. ¿Está bromeando? Un hombre de unos 40 años con gafas y expresión indignada se puso de pie. Una completa desconocida. Ni siquiera está en nuestros archivos de empleados. «Renuncio», declaró una mujer con traje sastre perfecto. «Esto es ridículo. No voy a reportar a alguien que ni siquiera tiene calificaciones». «Silencio». La voz de Khalid cortó el caos como un látigo. Los que quieran renunciar, la puerta está ahí. Pero antes de hacerlo, tal vez quieran escuchar lo que la directora Mansour tiene que decir. Todos los ojos se clavaron en Layla, escépticos, hostiles, esperando que fallara. Layla sintió el penico trepar por su garganta. Podía huir, podía decir que era un error. Podía regresar a la seguridad de ser invisible. O podía recordar por qué estaba aquí. Respiró hondo y caminó al frente de la sala. Sus piernas temblaban, pero su voz, cuando habló, fue firme. «Tienen razón», comenzó. «No tengo títulos, no tengo experiencia ejecutiva. Hasta ayer servía café en el Hotel Burj Al Salam». Los murmullos de sorpresa fueron exactamente lo que esperaba. «Pero sé algo que aparentemente 8 vicepresidentes con 19 maestrías olvidaron. Este proyecto no es sobre dinero, es sobre personas». Caminó hacia la pantalla donde todavía mostraban las imágenes de las comunidades que Phoenix ayudaría. «Vi las fotos esta mañana, niños estudiando bajo lámparas de queroseno, mujeres caminando kilómetros por agua
Y ¿saben qué vi? Mi propia infancia, porque yo fui esa niña en Damasco, tratando de hacer tarea bajo luz de velas cuando la electricidad fallaba, que es decir, casi todas las noches. Su voz se suavizó, pero ganó intensidad. Ustedes ven números en hojas de cálculo, yo veo rostros. Ustedes calculan retorno de inversión en años. Yo calculo vidas cambiadas en generaciones, y esa diferencia, esa capacidad de recordar para quién estamos haciendo esto, es exactamente por lo que Sheikh al-Rashid me eligió. Se volvió para mirarlos directamente. No los voy a engañar. Necesito que me enseñen. Finanzas, logística, gestión de proyectos, todo. Ustedes tienen el conocimiento técnico que yo nunca tendré. Pero yo tengo algo que les falta, la certeza absoluta de que este proyecto vale cada momento difícil que enfrentaremos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Así que aquí está mi propuesta. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Juntos, hacemos que Phoenix sea lo que debe ser. No solo rentable, sino transformador. O pueden irse ahora, y yo encontraré personas que crean en algo más grande que sus propios egos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba lleno de evaluación, de reconsideración. Finalmente, un hombre joven en la parte de atrás levantó la mano. Tengo una pregunta, directora Mansur. Adelante. ¿Qué fue lo primero que le dijo al jeque? Me refiero a que algo debió decir para que todo esto sucediera. Laila sonrió, recordando ese momento que parecía haber sido hace una eternidad en lugar de 24 horas. Le dije que cuando algo es importante de verdad, no lo abandonas cuando se pone difícil, lo proteges más. El joven asintió lentamente. Mi hermana vive en Yemen, sin electricidad confiable, sin futuro real. Yo entré a este proyecto por ella, pero después de 6 meses de informes negativos, empezaba a creer que tal vez debíamos abandonar. Se puso de pie. No renunciaré. De hecho, si me lo permite, directora, me gustaría ser su asistente directo, enseñarle todo lo que pueda. ¿Cómo te llamas?, preguntó Laila, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. Navid Karimi. Bienvenido al equipo, Navid. Uno por uno, otros comenzaron a hablar. Algunos todavía escépticos, pero dispuestos a darle una oportunidad. Otros genuinamente inspirados. Al final, solo 6 de los 50 se fueron. Cuando la reunión terminó, Laila se apoyó contra la pared, exhausta pero exhilarada. Khalid se acercó y había algo en sus ojos que hizo que su corazón se saltara un latido. Eso fue extraordinario, dijo suavemente. Eso fue aterrador. Las mejores cosas siempre lo son. Se miraron y en ese momento cargado de posibilidad, algo pasó entre ellos que ninguno estaba listo para nombrar. Khalid, necesito preguntarte algo, dijo Laila de repente. ¿Por qué realmente lo hiciste? No la razón noble sobre el legado de tu padre, la razón real. Él la estudió por un largo momento. Porque cuando te miré ayer, vi algo que había olvidado que existía. Autenticidad pura. En un mundo donde todos usan máscaras, tú eres completamente genuina. Y me recordaste que yo también solía serlo, antes de que el peso del imperio me convirtiera en alguien que apenas reconozco. Extendió su mano, rozando suavemente su mejilla. Me hiciste recordar quién quería ser. Laila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Khalid, susurró. Pero el momento se rompió cuando la puerta se abrió bruscamente. Jamal, el asistente ejecutivo de Khalid, entró con el rostro pálido. Señor, tenemos un problema grande. 2 meses después, el titular en Arabian Business fue devastador. Locura o genio. Sheikh al-Rashid. Apuesta millones en 1900. Mesera sin experiencia.
Debajo, una foto de Laila tomada sin su conocimiento, todavía con su uniforme de mesera. Al lado, una foto de Khalid saliendo de su oficina, luciendo tenso y exhausto. El artículo era peor. En lo que expertos financieros llaman la apuesta más arriesgada de la década, el multimillonario Sheikh Khalid Al-Rashid ha puesto el proyecto Phoenix, valorado en 500 millones, en manos de Laila Mansour, una exmesera sin educación universitaria ni experiencia en gestión. Fuentes cercanas a la compañía, hablando bajo anonimato, expresan grave preocupación sobre la estabilidad mental del jeque. Despidió a 8 ejecutivos brillantes en una noche, reveló una fuente. Y ahora esto. Es como si estuviera autodestruyéndose. Rashid Al-Zahrani, ex vicepresidente senior de Al-Rashid Enterprises, comentó: «Trabajé con el padre de Khalid durante 40 años. Ahmad Al-Rashid construyó un imperio sobre sabiduría y prudencia. Me rompe el corazón ver a su hijo desmantelarlo con decisiones impulsivas basadas en quién sabe qué». Laila dejó caer el periódico sobre su nuevo escritorio en su nueva oficina. En 2 meses, había aprendido más de lo que pensó posible. Finanzas corporativas, gestión de proyectos, cadenas de suministro, negociaciones. Navid había sido fiel a su palabra, enseñándole incansablemente, pero nada la había preparado para esto, para ver su foto en cada periódico, cada blog, cada canal de noticias, para escuchar su nombre convertido en sinónimo de incompetencia, para ver a Khalid sufrir por su decisión de creer en ella. «No lo leas», dijo Navid, entrando con café. «Solo te lastimará. Tienen razón, ¿sabes? Soy un riesgo absurdo. Khalid podría perderlo todo por mí. O ganar todo», contradijo Navid. «Laila, en 2 meses has logrado lo que el equipo anterior no logró en 6. Las negociaciones con proveedores están completas. Los permisos en 12 países están aprobados. La primera, en fase de instalación, comienza en 3 semanas. Eso es gracias a todos ustedes. Es gracias a tu liderazgo, a tu visión, al hecho de que cuando hablas con los líderes de esas comunidades, ellos sienten que realmente los ves como personas, no como mercados». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Khalid entró, y Laila notó inmediatamente las nuevas líneas de tensión alrededor de sus ojos. «Navid, ¿nos das un momento?». Cuando quedaron solos, Khalid se dejó caer en la silla frente a su escritorio. «La junta directiva convocó una reunión de emergencia», dijo sin preámbulo. «Quieren un voto de no confianza». El corazón de Laila se detuvo. «¿Qué?». «Rashid ha estado trabajando entre bastidores, convenciendo a los accionistas de que he perdido el juicio. Las filtraciones a la prensa, los expertos citados en artículos, todo ha sido orquestado y está funcionando». Se pasó las manos por el rostro. «Tengo el 51% de las acciones, así que no pueden derrocarme, pero pueden hacer mi vida imposible, bloquear financiamiento, demandar, crear caos legal que retrasará Phoenix indefinidamente». «Entonces despídeme», dijo Laila inmediatamente. «Nombra a alguien con credenciales, salva la compañía». «No, Khalid, no», repitió con feroz intensidad. «No voy a darles lo que quieren. No voy a admitir que confiarte esto fue un error cuando sé que fue lo más correcto que he hecho en años». Se levantó, caminando hacia la ventana. «Además, ya es demasiado tarde. La primera instalación es en 3 semanas. Si falla, si hay cualquier problema, la prensa me crucificará. Rashid ganará y Phoenix morirá». «No fallará», dijo Laila, encontrando certeza en algún lugar profundo. «No lo permitiré». Khalid se volvió y en sus ojos había algo que la hizo olvidar respirar. «¿Sabes cuál es la parte más difícil de todo esto?», preguntó suavemente.
No es la Junta, ni la prensa, ni Rashid destruyendo mi reputación. Caminó hacia ella lentamente. Es que en medio de este caos, en medio de perder todo lo que construí, lo único que puedo pensar es en ti. Khalid. Su voz tembló. 2 meses trabajando juntos. 2 meses viéndote florecer en este rol. 2 meses luchando contra algo que sé que no debería sentir por mi empleada, por alguien en una posición vulnerable. No estoy vulnerable, interrumpió Layla, poniéndose de pie. Soy fuerte. Tú me hiciste fuerte. Y esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros, no es de un solo lado. La distancia entre ellos desapareció. Khalid levantó su mano, ahuecando su rostro con una ternura que contrastaba con su poder. Si hago esto, susurró, si cruzo esta línea, no hay vuelta atrás. Mi reputación ya está destruida, pero la tuya... Dirán que todo fue por esto, que no te gané el puesto, que te acostaste para obtenerlo. Que hablen, dijo Layla ferozmente. Sé la verdad. Tú sabes la verdad. Y cuando Phoenix funcione, el mundo sabrá la verdad. Y si no funciona, entonces fallamos juntos, pero al menos no nos arrepentiremos de esto. Khalid cerró los ojos, librando una batalla interna. Cuando los abrió, la decisión había sido tomada. La besó. Y en ese beso estaba todo lo no dicho. Gratitud y deseo, miedo y esperanza. 2 almas que se habían encontrado en el momento más imposible y decidido que algunas cosas valían más que la seguridad. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. 3 semanas, dijo. Khalid, su frente apoyada contra la de ella. En 3 semanas, o probamos que todos están equivocados, o lo perdemos todo. Entonces será mejor que empecemos a trabajar, respondió Layla con una sonrisa. Lo que ninguno sabía era que en ese preciso momento, Rashid estaba en una reunión muy diferente. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó a un hombre con traje oscuro. Completamente. Nadie rastreará el sabotaje hasta nosotros. Los paneles solares fallarán en la primera demostración. Frente a todos los medios, todos los dignatarios. Será el fracaso más público y humillante posible. Rashid sonrió. Perfecto. Finalmente, Khalid al-Rashid aprenderá que hay consecuencias por descartar a quienes lo hicieron quienes. Fin.